Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo unidos en un solo amor. Segundo libro de Samuel, capítulo 20. Había allí un malvado llamado Seba, hijo de Bicri, benjaminita, que hizo sonar el cuerno y dijo: no tenemos parte con David, ni tenemos heredad con el hijo de Jesé, cada uno a sus tiendas, Israel. Y todos los hombres de Israel se apartaron de David para seguir a Seba, hijo de Bicri, mientras que los hombres de Judá se adhirieron a su rey, desde el Jordán hasta Jerusalén. David entró en su casa de Jerusalén, tomó el rey las 10 concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso bajo custodia. Proveyó a su mantenimiento, pero no se acercó a ellas, y estuvieron encerradas hasta el día de su muerte, como viudas de por vida. El rey dijo a Amasá: convócame a los hombres de Judá y preséntate aquí dentro de 3 días. Partió a Amasá para convocar a Judá, pero tardó más tiempo del señalado. Entonces David dijo a Abisai: ahora Seba, hijo de Bicri, nos vas a hacer más mal que Absalón. Toma a los veteranos de tu señor y parte en su persecución para que no alcance las ciudades fortificadas y se nos escape. Salieron en pos de Abisai los hombres de Joab, los quereteos, los peleteos y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para perseguir a Seba, hijo de Bicri. Estaban cerca de la piedra grande que hay en Gabaón cuando Amasá se presentó ante ellos. Vestía Joab su vestido militar y llevaba sobre él la espada en la vaina, ceñida al costado. La espada se salió y cayó. Joab dijo a Amasá: ¿estás bien, hermano mío? Y sujetó Joab con su mano derecha la barba de Amasá, como para besarle. Amasá no se fijó en la espada que Joab tenía en su mano, y éste le hirió en el vientre derramando sus entrañas en tierra. No tuvo que repetir para matarle. Luego Joab y su hermano Abisai continuaron la persecución de Seba, hijo de Bicri. Se quedó junto a Amasá uno de los criados de Joab que decía: quien quiera a Joab y quien esté por David, que siga a Joab. Amasá, envuelto en sangre, estaba en medio del camino, viendo el hombre que todo el pueblo paraba. Apartó a Amasá del camino al campo y le puso encima un vestido, porque vio que todos los que llegaban hasta él se detenían. Cuando Amasá fue apartado del camino, todos los hombres seguían en pos de Joab, persiguiendo a Seba, hijo de Bicri. Seba atravesó todas las tribus de Israel hacia Abel Bet-Maacah, y todos los bicritas se habían reunido y entraron tras él. Vinieron y le acercaron en Abel Bet-Maacah. Alzaron junto a la ciudad un terraplén que llegaba hasta el contramuro, y todo el ejército que estaba con Joab trabajaba para derribar el muro, haciendo zapa. Entonces una mujer sagaz gritó desde la ciudad: escuchad, escuchad, decid a Joab que se acerque aquí, que quiero hablarle. Se acercó él y la mujer dijo: ¿eres tú, Joab? Respondió: yo soy. Ella le dijo: escucha las palabras de tu sierva. Te escucho, dijo. Ella continuó: antes se decía: quien preguntare, que preguntare en Abel y en Dan, si ha acabado lo que han establecido los fieles de Israel. Y tú, ¿estás buscando la destrucción de una ciudad, madre de ciudades en Israel? ¿Por qué quieres destruir una heredad de Yahvé?
Respondió Joab: lejos, lejos de mi querer destruir y aniquilar. No se trata de eso, sino de un hombre de la montaña de Efraín, llamado Seba, hijo de Bicri, que ha alzado su mano contra el rey, contra David. Entregadle en nuestras manos y me marcharé de la ciudad. Respondió la mujer a Joab: se te echará su cabeza por encima del muro. La mujer entró en la ciudad y habló a todo el pueblo con su habitual prudencia. Le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Entonces éste hizo sonar el cuerno, y se alejaron de la ciudad cada uno a su tienda. Joab se volvió a Jerusalén junto al rey. Joab era jefe de todo el ejército. Benaías, hijo de Jehoyadá, era jefe de los quereteos y peleteos. Adoram era jefe de la leva. Josafat, hijo de Ahilud, era el heraldo. Seraya era secretario. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. También Hirá, el yairita, era sacerdote de David. Capítulo 21. En tiempo de David hubo hambre por 3 años consecutivos. David consultó el rostro de Yahvé y Yahvé respondió: hay sangre sobre Saúl y sobre su casa, porque mató a los Gabaonitas. Llamó el rey a los Gabaonitas y les dijo: estos Gabaonitas no eran israelíes, sino uno de los residuos amorreos a los que los israelitas habían hecho juramento. Pero Saúl intentó exterminarlos, llevado del celo por los israelitas y Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué debo hacer por vosotros y cómo puedo aplacaros para que bendigáis la heredad de Yahvé? Le respondieron los Gabaonitas: no es para nosotros cuestión de oro ni plata con Saúl y su casa, ni se trata de hacer morir a nadie en Israel. Él dijo: haré por vosotros lo que me digáis. Entonces ellos dijeron al rey: aquel hombre nos exterminó y proyectó aniquilarnos para hacernos desaparecer de todos los términos de Israel. Que se nos entreguen 7 de entre sus hijos y los despeñaremos ante Yahvé en Gabaón, en el monte de Yahvé. El rey dijo: os los entregaré. Pero el rey perdonó a Meribaal, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento de Yahvé que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Tomó el rey a los 2 hijos de Rispa, hija de Ayá, que había dado a Saúl, Armoní y Meribaal, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que había dado a Adriel, hijo de Barzillai de Mejolá, y los puso en mano de los Gabaonitas, que los despeñaron en el monte ante Yahvé. Cayeron los 7 a la vez. Fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Rispa, hija de Ayá, tomó un sayal y se lo tendía sobre la roca desde el comienzo de la siega hasta que cayeron sobre ellos las lluvias del cielo. No dejaba que se pararan junto a ellos las aves del cielo, porque por el día, ni las bestias del campo por la noche. Avisaron a David de lo que había hecho Rispa, hija de Ayá, concubina de Saúl. Entonces David fue a recoger los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, de entre los vecinos de Yabez de Galaad, que los habían hurtado de la explanada de Betzán, donde los filisteos los habían colgado el día que mataron a Saúl en Gelboé. Subió desde allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y los reunió con los huesos de los despeñados. Sepultaron los huesos de Saúl, los de su hijo Jonatán y los de los despeñados en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Cuis,
padre de Saúl, y ejecutaron cuanto había ordenado el rey. Después de lo cual Dios quedó aplacado con la tierra. Hubo otra guerra de los filisteos contra Israel. Bajó David con sus veteranos y atacaron a los filisteos. David estaba extenuado. Había un campeón de los descendientes de Rafá. El peso de su lanza era de 300 siclos de bronce. Ceñía una espada nueva y se dijo: voy a matar a David. Pero acudió en su socorro Abisai, hijo de Sarbia, que hirió al filisteo y le mató. Entonces los hombres de David le conjuraron diciendo: no vuelvas a salir al combate con nosotros, para que no apagues la antorcha en Israel. Después de esto, hubo guerra de nuevo en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Saf, uno de los descendientes de Rafá. Hubo guerra de nuevo en Gat, y había allí un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 dedos en total. También él descendía de Rafá. Desafió a Israel, y Jonatán, hijo de Simá, hermano de David, le mató. Estos 4 descendían de Rafá de Gat y sucumbieron a manos de David y de sus veteranos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 115. No a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu amor, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo cuanto le place lo realiza. Plata y oro son sus ídolos, obra de mano de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro en su garganta. ¿Cómo ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza? Casa de Israel, confía en Yahvé, Él, su auxilio y su escudo. Casa de Aarón, confía en Yahvé, Él, su auxilio y su escudo. Los que teméis a Yahvé, confiad en Yahvé, Él, su auxilio y su escudo. Yahvé se acuerda de nosotros, Él bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Yahvé, a pequeños y a grandes. Yahvé os acreciente a vosotros y a vuestros hijos. Benditos vosotros de Yahvé, que ha hecho los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Yahvé, la tierra se la ha dado a los hijos de Adán. No alaban los muertos a Yahvé, ni ninguno de los que bajan al silencio. Mas nosotros los vivos, a Yahvé bendecimos, desde ahora y por siempre. Padre, te da gloria tu Hijo, en el Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juan 22:40. Discurso en la sinagoga de Cafarnaún. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos.
Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún, en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: «Rabí, ¿cuándo has llegado aquí?». Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron: ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, 18 de mayo, día 138. Tantas cosas en la vida reclaman nuestra atención que puede ser difícil mantener claras nuestras prioridades y dedicar nuestro tiempo a hacer las cosas correctas. Sería fácil mantenerse centrado en nosotros mismos y tratar de acumular la mayor cantidad de dinero, fama o poder que sea posible. Sin embargo, la Escritura apunta en una dirección diferente, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. El mundo está lleno de buscadores de gloria, pero Dios quiere que seamos dadores de gloria, aquellos que le dan gloria a Él. Jesús señala que muchos de sus seguidores le buscan por razones equivocadas. Ustedes me buscan, no por haber visto los signos, sino porque han comido los panes y se han saciado. Jesús acusa a muchos en la multitud que le siguen solo para llenar sus estómagos con el pan que Él proporciona, un motivo básico y egoísta. Él los redirige, y a nosotros en la forma correcta. Esta es la obra de Dios, que crean en Él, en quien Él ha enviado. ¿Qué puedes hacer hoy que quite el centro de ti y dé mayor gloria a Dios?